Hola a todos, buenos días. A nombre de la Cámara de Comercio Italiana en México, les doy la bienvenida a este webinar llamado Disruptive Design, el cual estamos llevando a cabo como parte de una de las actividades continuas promocionales del proyecto Encuentro Creativo. El día de hoy, bueno, tenemos a un gran ponente que ya incluso ha participado con nosotros en ponencias previas de Encuentro Creativo. Y bueno, el día de hoy él está presentando a la Universidad Nava. Les voy a contar un poco de lo que es Nava, sus programas y bueno, más adelante vamos a dejar unos minutos por si tienen alguna pregunta o duda. Igual les podemos dejar el contacto de Nava para que los asesore en todo su proceso de admisión. NAVA es una institución educativa fundada en 1980 y se especializa en arte, diseño y disciplinas creativas. Es reconocida por su enfoque innovador y su ambiente internacional. Ofrece programas de licenciatura y maestría en áreas como diseño de moda, diseño gráfico, diseño de interiores, artes visuales y multimedia. La academia destaca por su combinación de teoría y práctica, su colaboración con empresas y profesionales del sector y oportunidades de intercambio y prácticas internacionales. La NAVA está acreditada por el Ministerio de Educación de Investigación de Italia. Entonces, bueno, realmente esta es una de las universidades más grandes que hay en Italia. El día de hoy, pues bueno, está Giorgio Laboratore, la sesión va a ser en español. Entonces, bueno, vamos a tener unos minutitos de ponencia y hasta el final vamos a dejar 15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, igual, si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, hasta el final se las vamos a leer a Giorgio. Y bueno, ahora sin más por el momento, Giorgio, te cedo la palabra y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Claudia. Gracias a todos y bienvenidos y buenos días, ya que ahí en México son las 9 de la mañana, aquí son las 5 de la tarde. Entonces, gracias por llegar tan temprano, ya que aquí el día va acabando, el día laboral. Em, Hoy os voy a contar algunos casos en que el diseño puede ser una herramienta para cambiar la situación y realmente encontrar algunas soluciones rompedoras. Y puede ser una herramienta que podemos aplicar a muchísimos campos. O sea, que sea el mobiliario, el diseño de moda o los campos y las veces en que está muy claro que estamos hablando de diseño, el diseño, ya que es una herramienta, ya sé que es un método de pensar y de actuar, os voy a contar como soluciones rompedoras y fuera de los esquemas, como dicen los americanos, dicen out of the box, pueden llevar a soluciones que no sean solamente muy originales, sino que son innovadoras desde muchos puntos de vista, punto de vista de la cultura, de la economía y de la función, sobre todo. Bueno, os he preparado una pequeña presentación. Vamos a verla. Ahí va. Ese término disruptivo, rompedor, ¿no? Podríamos traducirlo como rompedor. En, en los aeropuertos, en las estaciones, en los puestos, en los lugares públicos, hay los baños, los aseos, bueno, eso esperamos. Y en el aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam, la gerencia del aeropuerto siempre se quejaba que los urinales de los aseos de los hombres, los caballeros, siempre requerían muchos turnos de limpiezas y esto iba a costar mucho dinero. Y no sabían cómo arreglar esto, ya que los costes de gestión del aeropuerto y sobre todo los costes de gestión de esos aseos iban a levantarse y subir cada año. Entonces se salieron con una idea muy sencilla. No sé si podéis ver esta idea en ese momento. Esa es la idea. Probablemente veis algo que ahí, ¿no? Que en el urinal, una mosca, simplemente. Se salieron con la idea de pegar, bueno, poner una decalcomanía en la cerámica de una mosca a tamaño real para que, digamos, la gente apuntara, ¿no? Apuntara a aquella mosca, o sea, se centrara en que las gotas no se fueran ahí allá. Y eso fue algo que al final ganó. Al final de esto, o sea, los datos le dieron en 80% menos de spilling en los urinales
y un 8% menos de costes de limpieza. 8%, imaginaos en la gestión de un aeropuerto, que no es un bar así de tapas o de copas, es un aeropuerto, o sea, algo que es muy complejo de gestionar. Entonces, 8% es menos, casi el 10% menos de costes. Con algo que he descubierto que los americanos llaman nudge. O sea, es algo un poco que te convence, no te obliga, es una solución que no te obliga, pero te convence a hacer la cosa, lo correcto, la elección correcta. Y esto es rompedor, es como añadirle un pequeño toque para cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Hay maneras de ser destructivo, hay maneras de ser rompedor. Eso puede ser de muchas maneras. A veces las herramientas, los materiales, la tecnología con que hacemos las cosas nos llevan a algo rompedor. O sea, el avance en la cultura, el avance en el arte, nadie se fija, poca gente se fija en el hecho que esos avances son avances de tecnología. Así que poseer una nueva tecnología puede llevarnos a una solución rompedora. No sé cuántos de vosotros conocéis este pintor. Se llama Michelangelo Merisi, todo el mundo lo conoce como Caravaggio. Es uno de los maestros de la pintura del Renacimiento italiana, uno de los más estudiados en las escuelas en Italia y en Europa. ¿Por qué se estudia mucho y por qué es el maestro del Renacimiento? Porque el uso que él hace en sus pinturas de la luz es inmenso, es genial, es muy dramático. O sea, él logra utilizar la luz en los cuadros igual que fuera en fotografía, así dándole una forma muy realística y realmente con esos focos y eso es como si fueran un plató de fotografía con los focos y utilizar la luz de manera muy dramática. Entonces, aquí uno de otros cuadros buenísimo, ¿no? Entonces, esos modelos, como si fuera una foto. Y poca gente sabe que Caravaggio y algunos de sus contemporáneos habían descubierto que con el hacer un cuarto completamente a oscuras, haciendo un pequeño agujero en la pared, lo que salía era la versión proyección al revés, digamos, boca abajo, de lo que pasaba en el exterior, la imagen del exterior, que es el principio de la cámara de foto, la cámara estanopeica. Así que Caravaggio sí podía utilizar la luz de manera fenomenal, pero el rompedor no es la intuición, no es la sensación, la sensibilidad del artista, sino que rompedor es la técnica. O sea, él tenía una técnica más, o sea, conocía la fotografía. Entonces podía fotografiar, utilizar los modelos con unas cuantas lentes. Se dieron cuenta que todos los personajes de Caravaggio son zurdos, así que eso nos dice que él utilizaba unas lentes y unos espejos para proyectar la escena y poder dibujar. Así que rompedor es la técnica más que la idea. Otra idea rompedora que nace de una técnica rompedora es la manera de hacer los sofás, en los forrados. No sé si alguien de vosotros tiene experiencia de mobiliario, pero hacer un mueble de manera clásica, como se hacían antes, era una cosa, y es, en caso de gente que lo hace de manera clásica, es una cosa muy complicada. O sea, hay que hacer una estructura de madera bastante pesada, ponerle los muelles, ponerle el tejido, forrarla, cintas, o sea, una cosa que nos va a pillar mucho tiempo, muchos materiales diferentes, muchos artesanos con diferentes especialidades. El artesano de la madera, el artesano del tejido, el artesano de los muelles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que forrar un mueble era una cosa complicada. Había una familia en Italia, familia Busnelli, que eran los mejores artesanos de mobiliario y mobiliario forrado, de sofás, de butacas, de esas cosas. Todo el mundo compraba en sus talleres. Y este es Piero Ambrogio Busnelli, Pierino Brunelli, y era el dueño y el padre de la familia y el dueño de la fábrica. Y él siempre intentaba hacer algo innovador y buscar unas soluciones. En los años 60 iba girando por ferias y se encontró ese objeto en una feria en Londres, un patito de estos que casi todo el mundo tenía entre las manos. Y al ver ese patito en esa feria, pues pensó, pues haría
estaría súper bien, estaría genial hacer un sofá de esa manera, ¿no? Un sofá así de espuma, en vez de forrar, ponerle la madera y todo, hacerlo con esa técnica así. Así que en 1966 su empresa se salió con el primer sofá que está hecho por espumado, se llama espumado, hecho con una reacción química de dos componentes que hacer una espuma, ¿no? La goma espuma, goma o goma pluma, y ahora perdonadme la duda española, pero ese es el primer sofá que está hecho con una estructura interna muy ligera y muy resistente de acero que está directamente hecho dentro de un espumado. O sea que una estructura que se pone en una caja, en un molde, se ponen dos componentes y esos componentes hacen una reacción química y se hinchan, van a rellenar todo el molde y todo el esqueleto de acero y hacen un sofá. Hicieron ese sofá tiene un aspecto, una pinta de sofá normal, o sea, no tiene pinta de sofá innovador. Al final hicieron ese primer experimento y dijeron, pero si no tenemos que construir el sofá como un sofá normal, o sea, poniendo la madera y luego forrándola, poniendo muelles, porque el sofá tienes que tener la forma de sofá. Podemos hacer lo que nos da la gana. O sea, realmente somos libres de los límites técnicos que son límites formales. Así que si podemos hacer como un cojín, como un trozo de espuma, podemos hacer un sofá, no hace falta que el sofá se parezca a un sofá. 3 años después, un sillón, una butaca que ha sido muy vendida. Y de ahí los americanos dicen sky is the limit. O sea, realmente no tenemos ninguna clase de límites. Entonces podemos inventar una nueva forma de hacer sofá, que significa una nueva forma de sentar, una nueva forma de llenar un hogar, de vivir, de estar juntos, ¿no? Entonces, rompedora es la técnica que nos lleva a una solución rompedora de este sofá. Bueno, de este sofá aquí, clásico, a un sofá realmente muy futurístico. Esta es la manera de hacer esas cosas, o sea que esos son a la derecha veis los moldes que se llenan de esos dos componentes químicos que van a reaccionar, hacen una espuma, la goma pluma o goma espuma. Ya me diréis, en las preguntas, en los comentarios ya me vas a decir, me vas a enseñar. Aquí está la fábrica de Busnelli. Busnelli y Busnelli se llama B&B Italia. No sé si alguien de vosotros ha oído de B&B Italia. Ahora mismo, hoy en día, es la fábrica, es la empresa y el brand que vende más eh, sofás y sillones y forrados en el mundo. Y es la mejor empresa del mundo de diseño de mobiliario. A propósito de hacer cosas rompedoras con el diseño de producto, os quería compartir esa historia de cuando yo era estudiante, de cuando era un joven diseñador, entonces finales de años 90 y a los finales de los años 90, primeros años 2000, empezaban unos jóvenes haciendo renders, modelos 3D, materiales, textures y esas cosas. O sea, realmente el mundo estaba conociendo desde el diseño de CAD muy técnico hasta render y cosas virtuales. Y realmente, pero subir una imagen a internet, pues tardabas 2 minutos, 5 minutos. Y un chico francés, se sale con una idea, como nadie le notaba, pero era muy bueno con el ordenador, con renders, empezó a hacer como falsos, empezó a hacer unos proyectos para sí mismo como si fuera contratado por grandes empresas. No sé si aquí, en esa imagen alguien de vosotros puede un poco adivinar que hay unos logos, ¿no? De empresas muy famosas. El B allí en amarillo es Bic, por ejemplo. Luego hay Heineken, Perrier, y ya me decís vosotros. Entonces, intentó hacer algo como soñar que él dibujaba para esos brands, diseñaba para esos brands, cosas un poco de fantasía. En esa web, como era un designer hacker un poco, y empezó a hacer cosas que no existían. Pero el, el 3D y el render era tan desconocido en aquellos tiempos que nadie iba a pensar que este es un render, ¿no? Ahora mismo ya podemos detectar casi de un vistazo, si una imagen está generada por inteligencia artificial, porque ya
nuestro ojo está muy acostumbrado al fake, digamos, a la trampa. Pero en aquellos tiempos, finales de los años 90 no había muchos. Y subió por ejemplo, esta mochila de Louis Vuitton, así de broma, en su sitio web y decían que había como grupos, toneladas de japoneses parando en la tienda de Louis Vuitton en París y preguntando por por ese backpack que no existía. Entonces Louis Vuitton, al principio todos esos brands, aquí está el portátil de Mac, de Apple. Al principio esos brands querían como comérselo, ¿no? Y hacerle una causa, pero luego se dieron cuenta que era también publicidad, ¿no? Y la calidad era impresionante. Entonces, no, el cómo desbloqueó una nueva manera de hacer las cosas que dio esa solución rompedora, ¿no? Imaginar nuevas cosas y un poco que cada uno podía imaginar haciendo cosas un poco hacking. Y él como fue el hacker del diseño, Oraito. Parece japonés, pero era un francés. Se llamaba Pascualito, se llaman, está vivo todavía, Pascualito Morabito. Y un francés de origen italiana, pero se hizo ese nickname Oraito un poco a lo japonés, ¿no? Y al final alguien le notó Heineken y que le comisionó una botella en aluminio. No sé si lo habéis visto, ya tiene un poco de años, pero eso fue el primer proyecto de verdad que hizo. Entonces, o sea, realmente esa cosa le pagó un poco de hacer un poco de tomarle el pelo a esos brands de lujo para hacer cosas que no existían. Disruptive Tool. Otra clase de Disruptive Tool es en la moda, es una cosa súper vieja, ¿no? En los años 60 los años, no 60, en los años 50, una tecnología militar para hacer tiendas de campo, de campaña, para militares, mm, pues desarrolló esa manera de poder hacer un tejido spray. Y hace un par de años intentaron esa creo que es Bella Hadid, si no me equivoco, intentaron hacer esa cosa de como poder hacer una prenda, un vestido directamente encima de un modelo. Y esto ya se está usando mucho, por ejemplo, en el ballet, en el teatro, para hacer modelos de medida. Y súper impresionante. Hicieron ese catwalk y live, en directo, hicieron ese spray y el modelo como se animó y todo el desfile directamente con spray fabric. Es spray on fabric. Es un tejido que en los años 50 se llamaba cocoon, pero no. Disruptive tool, disruptive idea. Esto es también interesante, es un tool muy interesante eso es un papel de carta de aparato y de wallpaper. Muy interesante porque se llama RGB wallpaper y es un wallpaper que está impreso en las tres colores y dependiendo de cuál es el color que vamos a proyectar de luz, van saliendo los dibujos. Y es un twist interesante en un sector como el del wallpaper, que siempre es un poco, ¿no? Siempre plano. Entonces, una tecnología nos puede desbloquear una intuición, una idea realmente rompedora. También hay ideas rompedoras. Eh, Esa idea rompedora es la idea de un chico, que ahora es un hombre ya, que se llama Stefan Zeigmeister y si alguien de vosotros se dedica al diseño gráfico, quizás le conoce, uno de los diseñadores gráficos más rompedores de los últimos 50 años. Lo habían invitado para esa expo, para esa conferencia en Detroit en 1999 y para hacer un póster, una gráfica para ser el panelista para esta expo, esta conferencia. Y él, como quería romper con la gráfica de vector, gráfica vectorial, y se salió con la idea de coger una hoja de cortar y hacer una incisión, como grabarse con una hoja el póster, ¿no? Entonces, delante de un espejo con su asistente,
lo hizo y se hizo una foto y él cuenta que luego, al final todo, o sea, se curó toda la piel, pero al momento de ir a la playa ya le salió otra vez. Y esto fue como el principio de su estilo, un estilo que no es ya, es como de rellenar, como hacer un relleno hecho por tipografía. Esto fue, ¿no? Del 99 a 2016. Y eso también le pagó mucho, ¿no? Esos son dos portadas de dos álbumes, de Lou Reed y Rolling Stones, entonces dos artistas muy, muy, muy importantes. Entonces, persiguiendo esa clase de rechazo a la gráfica vectorial, a esa clase de composición muy geométrica, ¿no? De Paul Rand, de Fronzoni, de los maestros de la composición como Milton Glaser, el que hizo la identidad de la metropolitana, de la metro de Nueva York, que es muy geométrica, muy balanceada, entonces inventándose esa clase de estilo. Este es su sitio web, bueno, era su sitio web, la web de su estudio era creo que fue un año o dos, era una webcam en el estudio y ese estudio tenía unas pegatinas en el suelo y eran botones, era muy divertido, era una webcam live de su estudio. Este es el estudio y ese es él al centro, su mujer a la derecha y los colaboradores, así para deciros quiénes son. Y empezó a jugar muchísimo con tipografía y fotografía. Tipografía y fotografía. O sea, intentando explorar los que son los bordes, ¿no? De la fotografía. El boundary. Utilizando entonces también nuevas tecnologías, ¿no? Y con sus asistentes se salió con esta especie de mandala hecho con monedas, son los centavos de euro. Los centavos de euro son de cobre, entonces sabéis que el cobre ya se oxida, entonces las monedas de cobre tienen cada una su brillo y su tonalidad. Entonces intentaron hacer esto site specific, obra site specific en Ámsterdam, en una plaza, y tardaron muchísimo en hacer esto. Y fijaos la escrita que dice, Obsessions make my life worse and my work better. Las obsesiones hacen mi vida peor y mi mi vida peor y mi trabajo mejor. Entonces la obsesión de hacer esto poco a poco, poco a poco. Y lo hicieron en esta plaza. Fijaos en la escala, ¿no? Podéis ver a las dos personas. Entonces es impresionante el trabajo. Luego llegó digamos, un sin techo, un pobrecito, un clochard, y empezó a tomarse todas las monedas, a pillar las monedas, y entonces tuvo que intervenir la policía. Y la policía tuvo que quitar la obra. Impresionante, ¿no? Entonces, ahí se acabó, ¿no? Pasó un tío, se empezó a robar las monedas, luego pasa la policía y es como un mandala de los tibetanos, ya se fue. Esto está hecho con bananas, self-confidence, produce fine results, confía en ti mismo y algo pasará. Es buenísimo porque esto es como verde, luego al madurar había desaparecido, ahí top left, y luego poco a poco, poco a poco, poco salía de nuevo la escrita. Hizo tantas cosas. Eso es un film, una peli que os aconsejo, es 2011. A ver si podemos verla. Ese es el tráiler. Es una peli de 2011 que hizo sobre la felicidad. Muy interesante. Además que es un diseñador gráfico que hace una peli sobre la felicidad. Esto es el 2011. Ahora ya en los social network como TikTok, Instagram, estoy seguro habéis visto mil veces estas cosas. O sea, ya casi no tiene gusto ver esa cosa porque ya ha sido repetida, repetida y masticada. Pero fijaos que son casi 15 años, hace 15 años. Es como jugar con tipografía. Que no sé, otra.
No, ya está. Bueno, quizás hay otra. Sí, aquí, pero ya demasiado. Ok, no, perdón. IKEA. ¿Conocéis IKEA? IKEA es muy famosa por muchas cosas, ¿no? El diseño democrático, los muebles que se montan solos, que tienes que montar tú, y un diseño para todos, aunque los que no entiendan nada de diseño, ni de construir, ni de construcción. Y sobre todo lo que hace IKEA, no sé si lo hace también en México, pero en Europa, es em, lo que hace IKEA es intentar también promocionar un estilo de vida sueco a través de la cocina sueca. O sea que en las tiendas IKEA en Europa siempre encontrarás cerca de las cajas una pequeña emporio, una pequeña tienda, una bodega eh, de, de comida sueca. Entonces, vender comida sueca, pero vender también recetas. Entonces, se plantearon hacer un libro de recetas para esas recetas suecas. ¿Cómo vamos a hacer ese tipo de recetas? Y se salieron con una idea muy IKEA style. Sabéis que IKEA no tiene nada escrito, ¿no? Las instrucciones son muy directas, cada uno le puede leer, todo el mundo lo puede leer. Entonces salieron con esta idea que se llama, con este libro que se llama Cook This Page, Parchment Recipe. O sea, imprimir el libro de recetas en papel del horno, así que el usuario, la única cosa que tiene que hacer es rellenar con los ingredientes, poner en el horno y cocinar. Cook this page. O sea, traducir el estilo universal del approach, de la metodología, el approach al diseño o los muebles, la construcción con la cocina. Cook this page. Una idea realmente rompedora. Eh, Idea rompedora, uso rompedor. ¿Cuántos, cuántos relojes de pared tenemos en el mundo? Miles. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos una pared plana, sino que tenemos una esquina, un ángulo? Entonces, este diseñador italiano se planteó diseñar el reloj para las esquinas, in y out. O sea, para el ángulo convexo y para el ángulo cóncavo. A mí me gusta mucho porque es como buscar un pequeño espacio en un lugar en que parece que todo el mundo ha dicho todo y está muy lleno de gente, muy lleno de cosas. Y entonces es una intención interesante, ¿no? De tener, muy pequeña, no está hecha para Lesi, que es una empresa de diseño italiano bastante famosa. Hace cafeteras más que hace cosas para casas, sobre todo cafeteras. Pero es interesante, ¿no? Es como decir, ¿qué pasa en ese espacio? Vamos a rellenar, vamos a poner una banderita en un territorio que está inexplorado, nadie lo tiene. Eh, También la acción puede ser destructiva, puede ser rompedora. O sea, la acción que hacemos nosotros y también el proyecto puede ser como un trigger, un medio para que otra gente haga una acción, tome una decisión. Puede ser también que tenga como también un focus que es social. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de lo que podemos llamar open design. O sea, en vez de diseñar un proyecto, lo que diseño yo un objeto, no te doy el objeto, sino que te doy la receta para hacerlo, te enseño a hacerlo y luego lo haces tú, a tu gusto, a tu medida, a tu manera, a tus tiempos, a tu lugar. O sea, yo lo encuentro muy interesante. Ese diseñador, que es un diseñador de Barcelona, se llama Curo Claret, en vez de hacer ese diseño de un producto, hice el diseño de una pieza metálica que es como un joint para juntar cosas. Y lo que hizo luego es colaborar con unas cuantas personas que, digamos que estaban
digamos, entre medio, entre vivir en la calle y no tener trabajo, ¿sabéis? Estas personas que realmente tienen un riesgo social porque no tienen trabajo, no tienen nada que hacer, quizás se pasan todo el día al bar, o sea, riesgo es que no tengan casa, que estén riesgo de pobreza, de exclusión social. Y le enseñó en ese taller a usar esta pieza y cada uno como sacó su lado artístico y salió esta colección hecha con cosas desde un poco de descampados, ¿no? Cosas recuperadas, materiales recuperados. Entonces, ¿cómo enseñar? ¿Sabéis? Como el dicho de enseñar a pescar en vez de darle un pez, bla, 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 ¿no? Esto es un poco enseñar a pescar. Pues enseñar a pescar y un poco le has dado como una manera de socialmente que se sientan útiles y que haga un buen proyecto de diseñadores. Y eso se puede trasladar también en las lámparas, ¿no? Entonces, puedes hacer muchas cosas. Y él siguió haciendo muchas cosas. Y vais a ver la web de Curro Claret. Hizo también tiendas para la Camper, que es la marca de zapatos, con esta gente. Y eso como empezó todo un movimiento de gente que hacía esa cosa. Y eso le podemos llamar Open Design. Es un proyecto en que no voy a diseñar el producto, sino la receta del producto. Curo Claret está inspirado en Ensomari. Ensomari es un diseñador de los años 60, entre los años 60 y 70, que él, finales de años 60, eh, pensó hacer esto, como hacer un pequeño catálogo, un pequeño libro de instrucciones para hacer muebles justo con tablas de maderas y clavos. Y decir a la gente, en vez de no tener ninguna idea de cómo se hacen las cosas, ningún sentido de la belleza, de la manualidad y trabajar todo el día para ganar dinero, para comprar muebles, vamos a hacer una revolución. Vais a comprar este li- li- librito y podéis vosotros ser diseñadores de vuestras vidas. Y el libro solo valía como muy poco. Había que enviar una postal, enviar una carta en Somali y ponerle dentro como no sé cuánto, los sellos para que los enviara. Y fue un éxito. Y además que ese es el proyecto que está exhibido en el Vitra Museum en Villa am Rhein, en Suiza. Y, y fue un éxito y realmente es una otra manera de cómo hacer una acción para la gente. Y él decía diseñar para que la sociedad nos diseñe a ti. Entonces, como retomar como esa capacidad de hacer y de ser protagonista. Y fue un gran éxito. Además que los muebles están muy bien hechos. Os voy a enseñar otra vez la colección. Muchos museos, muchos estudios profesionales todavía tienen los muebles de Ensomari. Es un proyecto democrático, es como lanzar un open source. Imaginaos en los años 70, 60, 70, uno de los primeros experimentos de open source project. Aquí está uno de mis favoritos. Hablando de acción y tomar decisiones y acciones, os voy a contar otro proyecto que me gusta muchísimo, que no es un proyecto de diseño. Ahora vimos muchos proyectos de diseño, de mobiliario, de moda, de gráfica. El diseño puede ser rompedor, aunque se aplique a algo que va más allá. Realmente el sujeto o el objeto de ese diseño no sea un mueble, una lámpara, esas cosas, un objeto, sino las personas. Este es una mapa de Sri Lanka. En Sri Lanka, como en otros países, todavía hay una emergencia de dengue. Dengue es una enfermedad que las llevan unos mosquitos. Y hay una emergencia social y medical en los hospitales. Es una plaga en Sri Lanka. En un periódico local contrató a un estudio de creativos que se llama Leo Burnett para hacer alguna cosa, hacer algo para
contrastar para luchar contra esa plaga, para informar a la población, para, digamos, hacer algo contra ese dengue. Y se salieron con una idea, hacer una mezcla de tinta con citronela. Citronela sabéis que es un repelente natural para mosquitos. Entonces pusieron citronela en la tinta para imprimir unos pósters. Así que hicieron una campaña de prevención contra dengue que está imprimida en unos pósters que están hechos con tinta con citronela. O sea que estos pósters te informan y te protegen también porque son a citronela. Y los pusieron, empezaron a ponerlos en las paradas de autobús, donde había muchos atacos de mosquitos. Entonces, me gusta mucho que esta cosa te protege porque te informa y realmente tiene alguna acción. Y luego hicieron más. O sea, eso tuvo tanto éxito que el periódico local que había subvencionado y financiado la operación, pues decidió imprimir el periódico local esa tinta especial, porque también observaron que la gente suele leer el periódico muy pronto la mañana o muy tarde, por la tarde, por la noche, al atardecer y al amanecer, que son los dos momentos del día en que los mosquitos te fastidian más, te pican más. Y lo que me gusta muchísimo es también que, aunque no funcione la citronela, puedes como enrolar ese periódico y dárselo a un mosquito. También tiene como un significado también funcional muy interesante. Estamos en el final de esta pequeña charla. Thinking out of the box, pensamiento lateral. A veces, para tener una solución que es rompedora, hay que alejarse un poquillo. Y también no ser un experto en aquel campo puede ser también algo muy útil para llevar algo fresco, ¿no? A solución fresca. La gente que es experto en alguna cosa realmente tiene mucha experiencia, pero esto a veces les impide, les impide ver algo que los que no ni tienen nada que ver pueden ver, ¿no? Desde otra perspectiva. En, pues no, nos quedamos cerca de Sri Lanka. En India hay varios problemas. Uno de esos problemas es el tráfico caótico, muy caótico. Y parece que en 2014 había una media de 16 víctimas de accidentes de tráfico entre los peatones cada hora. No son 16 cada día ni cada semana. Cada hora había 16 peatones que eran víctimas de accidentes. Una artista con su madre se salió con una idea genial, hacer un efecto photomorphic, haciendo esta paso de cebra a 3D. Y funcionó. Y ahora hay mucha gente que en todo el mundo lo hace para sensibilizar y para que los automovilistas, los que conducen los coches, puedan parar. Esto también es interesante, ¿no? Es un cambio de perspectiva. Otro cambio de perspectiva que os quiero decir, también para decir que el diseño, os decía, y la solución rompedora no tiene nada que ver con el diseño en sí, en la gráfica, la moda y en los muebles. Eso es un proyecto de algunos investigadores de Botswana, investigadores de la universidad, con campesinos de Botswana, porque para resolver un problema, los ataques de los leones y de los otros felinos que atacaban las vacas, ¿no? De esos campesinos. Y parecía que estos leones cuando atacaban, como estaban haciendo como especie de stalking, y esperaban muy lentamente hasta un momento en que la vaca le daba las espaldas para atacar. Entonces se salieron con una idea. Y esa idea salió desde el observar la naturaleza, ¿no? Como algunos insectos hacen esto, algunos mariposas. Vamos a ¿Por qué no vamos a pintar dos ojos que te miran
en el trasero de la vaca. No, esto es muy divertido, pero realmente funcionó muchísimo. Porque yo creo que había, ahora no recuerdo los datos, pero había un rate de como 20%, creo, de vacas que sobrevivían mucho más sin ataques, ya que los leones como salían como un poco despistados de esta cosa, ¿no? Estoy mirando, ¿no? Como te hace el... Entonces, diseño no, o sea, puede tener miles de niveles y una solución rompedora puede salir de la observación de la naturaleza, de la observación de alguna cosa que está muy leja. Y os quiero dejar con un dicho de Vico Magistretti, que es un designer italiano y arquitecto, uno de los padres del diseño italiano, de los maestros de los años 60, que él decía él decía esto en inglés, que es design is looking at usual things with unusual eyes. Entonces es mirar a las cosas normales con ojos especiales. Gracias a todos. Ahora espero que haya una cascada de preguntas, un torrente de preguntas, unas preguntas. Entonces, Bueno, ahora Giorgio, muchas gracias por la sesión, ha sido muy interesante. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta para Giorgio, las pueden ir dejando en el chat. Y bueno, en un momento más las leeremos a viva voz. Creo que es una sesión donde podemos sacar bastantes cosas y bastante información de lo que es el diseño. Entonces, Giorgio, no sé si quieras agregar alguna otra cosa. Igual si pudieras a lo mejor sugerirles algunos diseñadores que tengan proyectos bastante interesantes, igual para que los puedan buscar y después bueno, voy a ir escribir el checando lo que nombre han de hecho. Stefan Sackmeister. Eso es el diseñador gráfico que os comentaba, que realmente es un diseñador que es realmente rompedor en esa clase de categoría. Ok, Otro, perfecto. eh, eh, Ok, ah, ya empezaron las preguntas. ok. Y luego otro. Si Ya. quieres, te Sí, leo sí, la sí. primera pregunta mientras anotas el diseñador. Sí. Es de Guadalupe Estefanía. ¿Cómo encontramos esas oportunidades para ser disruptivos y útiles? Mm. Yo creo que realmente hay que observar, hay que ser coleccionistas. Hay una interesantísimo libro que se llama eh, en inglés es How to Become an Explorer of the World, How to Become an Explorer of the World, es de Kerry Smith. No sé si se escribe así. Y en ese libro ella dice que los artistas y los científicos tienen una cosa en común. Son unos grandes coleccionistas. Entonces hay que observar y coleccionar. Y realmente a veces las cosas salen con serendipities y a veces, como os decía en la charla, salen de encontrar una nueva manera de hacer las cosas. Es decir, voy a encontrar una nueva manera de construir un nuevo material y eso me puede dar una solución rompedora. Y no rechazar nada, decir, esto no es... O sea, el Philip Stark decía, el diseño trata de la vida, así que no hay argumentos de conversación o de cultura que no sean conectados. Es no decir, esto no tiene nada que ver con el diseño. Esto también puede ser como intentar ser receptivos con temas que parecen, de primera principio, parecen no tienen nada que ver con el diseño. Ok, perfecto, Giorgio, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, pero bueno, más bien es como una felicitación de Wikit Stempa. Excelente ponencia, felicidades. Gracias. Y bueno, creo que por el momento han sido las únicas preguntas. Bueno, en algunas otras sesiones de Encuentro Creativo han preguntado a los ponentes
si tienen, por ejemplo, redes sociales donde sí compartan sus proyectos, etcétera. Entonces, no sé si a lo mejor tú estarías interesado en compartirles tus redes, igual para que estén al pendiente de lo que tú haces Sí, o de pues. trabajos de tus alumnos. Os puedo compartir mi account Instagram, que es de todas formas mi account personal, o sea, no tengo profesional y personal. Os puedo compartir el sitio del estudio Ok, muy bien. y tengo también un sitio web que está dedicado a lo que hago como investigador y profesor, que está todavía, digamos, en evolución. Y, Ok, y nada, o sea, diría que esas son, digamos, son las referencias que os puedo dar. ok, Giorgio, muchísimas gracias. Y realmente creo que va a ser de bastante aporte para los alumnos. Ya les mandamos todo en el chat, entonces igual si quieren revisarlo para que puedan ir checando las redes de Giorgio, también el diseñador que sugirió y el libro de Carrie Smith para que después lo tengan en su lista de lectura. Giorgio, pues bueno, te agradezco mucho por la sesión, a todos los chicos que nos acompañaron. Bueno, les invitamos a que conozcan más de las universidades del proyecto Encuentro Creativo. NAVA, como comentaba al inicio, es una de las más importantes y por excelencia una de las que tienen mejor posicionamiento a nivel internacional. Así que si quieren estudiar diseño, pues bueno, NAVA es una opción. Ahorita les voy a compartir el correo de la persona que se dedica de las admisiones aquí en México y bueno, Giorgio, en el Inter, no sé si quieras agregar algo. Bueno, os quiero dar las gracias. Gracias por ese tiempo que habéis compartido conmigo y espero que la charla os haya gustado y que encontréis algún, o sea, que os abra, estos pequeños links os abran también un poco de cosas que, descubiertas, de buenas descubiertas. Ok, Giorgio, bueno, pues muchas Gracias a gracias por tu todos. tiempo. Linda tarde en Italia. Hasta luego. Muchas gracias a los que se Gracias. conectaron. Ciao a Que tengan buen tutti. día.